Muy buenas noches, distinguidos televidentes. El programa Hablamos Derecho, un programa de la carrera de jurisprudencia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, vuelve esta noche, como lo hace todas las semanas, a sus hogares con un tema también de suma importancia. Hemos visto en estos días, luego de del informe que entregara el presidente o el expresidente y luego el discurso del presidente entrante, un mensaje en el que ha señalado que va a hacer cambios en la Ley Orgánica de Educación Superior. Un mensaje en el que dice que va a hacer que todos los estudiantes cumplan sus aspiraciones de estudiar en la universidad que quieren y la carrera universitaria que deseen. Por esta razón, en este programa lo hemos dedicado la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Nos acompaña, como siempre, el maestro Alberto Vélez, profesor de la carrera de Derecho, y el invitado es ingeniero industrial en la Universidad de Guayaquil, tiene un diplomado en negocios, tiene un diplomado en investigación científica, tiene otro diplomado en docencia universitaria, es especialista en diseños de proyectos, tiene una maestría en gerencia educativa, tiene un doctorado PhD en la Universidad de Camagüey. Dentro de los temas de funciones más destacadas podemos resaltar también, ha sido rector por 3 años del Instituto Superior Agropecuario Manabí, 15 años rector de la Escuela Politécnica Agropecuaria Manabí, y también dentro de esas mismas funciones cumplió otras que tienen que ver dentro del ambiente deportivo universitario politécnico, como es la vocal principal y secretario de la Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario Politécnico. Me refiero al ingeniero Leonardo Félix López, quien es pues realmente un hombre que con esta experiencia en materia educativa nos va a enriquecer muchísimo en este programa sobre las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con todos ustedes. Hoy, como siempre, un tema importantísimo en este programa que propone la Academia de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Así que estamos con un experto en la materia y además un hombre que ha estado siempre compenetrado en el ámbito académico, en el ámbito universitario, y que de hecho nos puede dar luces absolutamente claras acerca de qué esperar de estas reformas que seguramente marcarán un hito, un antes y un después en lo que es la educación superior del país. Gracias, Alberto. Ingeniero, buenas noches. Mi querido rector, muy honrado con su invitación. Permítame comenzar con un saludo fraterno a los universitarios de esta prestigiosísima Universidad Manabista, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, y a los universitarios de mi provincia, con quienes mantuve y mantengo aún contacto durante los últimos 20 y tantos años, y a la ciudadanía, a la audiencia de este programa, este importantísimo programa, que usted, como hombre de misión, lo trae al servicio de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, para comenzar leyendo sobre el programa, yo decía en la introducción que precisamente habíamos escuchado el discurso del presidente Lenín Moreno y ha generado expectativas, ha generado comentarios. Este programa es eminentemente académico, es parte de la academia, y por ello lo hemos trazado precisamente en esta noche para recabar de usted, sobre todo inicialmente, de un modo general, cuál es la expectativa que tiene de ese mensaje del señor presidente de la República respecto de que habrá cambios en la Ley Orgánica de Educación Superior y que permitirá incluso la posibilidad de que no haya estudiante o joven alguno o bachiller alguno, para ser más específico, que no pueda optar por su carrera y por la universidad que desee. Bueno, yo creo que al igual que la ciudadanía ecuatoriana escuchó un mensaje bastante esperanzador, ¿no? Esperemos que del dicho al hecho no haya tanto trecho. Si en verdad se quiere colaborar decididamente con la Universidad Ecuatoriana, lo primero que tiene que hacer el gobierno es sacarle las manos de la Universidad Ecuatoriana y devolverle a la Universidad Ecuatoriana lo que reza en el artículo 355 de la Constitución de la República: la autonomía. Autonomía sin condición. Usted notará en la ley que habla de que la universidad tiene una autonomía condicionada, una autonomía, como la llaman en la Constitución, responsable. Responsable. Bueno, y las otras instituciones del Estado
¿No importa que no tengan autonomía responsable? ¿O es que la autonomía es sinónimo de irresponsabilidad acaso para quienes hicieron la ley de esta manera? No, señor, la Universidad Ecuatoriana, a través de su historia, ha mostrado que con poco y con nada ha podido hacer los profesionales que hoy día sirven al país, que sirven al mismo gobierno, que sirvieron al mismo gobierno. El presidente electo Lenín Moreno dijo algo, que los sectores empresariales, que los ecuatorianos nos comencemos a sentir orgullosos de lo que somos, de lo que poseemos. La década pasada, el presidente saliente, Rafael Correa, desprestigió a las universidades ecuatorianas en el mundo. ¿Será acaso en este mensaje del presidente Lenín Moreno que quiere que cambiemos esa visión y comencemos a sentirnos orgullosos de nuestras propias universidades, a no desacreditar a nuestras universidades? ¿Será acaso ese también una marcación ya de un terreno distinto entre el uno y el otro mandatario? Ojalá, mi querido doctor, ojalá sea esa la intención, ¿no? ¿De qué tiene que estar claro el presidente de la República? De que la universidad trabaja dentro de un campo limitado, dentro de un marco limitado. Limitado primeramente financieramente, no tenemos la finanza de las universidades de primer mundo, no las tenemos. Y segundo, dentro de una sociedad tan heterogénea, con bachilleres, es decir, con materia prima que vienen de colegios, pero tan variados, de sectores tan variados. Eso es lo primero que hay que considerar. Entonces, tiene que darle la oportunidad a la universidad a que haga su trabajo pertinente, consciente de que la universidad, dentro de su ámbito de influencia, es más conocedora que cualquier otra entidad de la realidad, de esa realidad, de la realidad de su entorno. Entonces, ¿por qué atarla? ¿Por qué atar a la universidad con este famoso sistema de calificación que no es otra copia que... Las categorizaciones se refiere usted. No, a la calificación primero. Bueno, la categorización, eso no existe en la universidad universal, llamémosla así, perdón si soy redundante. Pero en el tema de la calificación, lo quieren calificar en base de parámetros importados. Entonces le estamos quitando. Usted se refiere a la acreditación. A la acreditación. Ah, ya, a la calificación. perfecto. Doctor, si usted me permite, usted ha hecho un análisis bien interesante respecto al artículo 355 que cita la autonomía universitaria desde un punto de vista de responsable. Pero este parámetro de responsabilidad realmente se ha vuelto una camisa de fuerza. Se ha vuelto una especie de monitoría que no permite las libertades. Y usted también acaba de señalar de forma absolutamente correcta que cada universidad conoce su propia realidad. Por lo tanto, tiene que generar los arbitrios, las decisiones que sean pertinentes al lugar en el que opera. En esta medida, ¿hasta dónde usted crea que se puede hacer la visión del presidente Moreno? Que realmente le entienda esto que hasta ahora no se ha podido entender y que el presidente anterior, con la prepotencia, con lo atrabiliario y dictador en cuanto a sus enunciados, nunca quiso saber ni ver. Bueno, eso solo lo sabe el presidente electo. Yo no sé hasta dónde vaya a llegar, hasta dónde pueda llegar. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo se percibe? ¿Cuál es su visión? Reitero, igual que todos los ecuatorianos, he escuchado un discurso mucho, pero muchísimo más conciliador del que nos tenían acostumbrados. Más, estuve contento el día que sintonicé las noticias a las 8 de la noche, que ya no vi un espacio solicitado por el gobierno nacional, no por el Estado, porque el Estado, usted lo conoce mejor que nadie, mi querido doctor, es una organización política que consta de instancias de poder. El gobierno es una de ellas. ¿Que el presidente es el representante del Estado? Sí, pero él maneja una instancia de... Entonces, cuando él sale en sus cadenas, cuando salía en sus cadenas a publicitarse, que no era otra cosa, estaba atentando contra la misma libertad del ciudadano que quería o no quería oír eso, porque nos pasaban en todos. De repente yo no quería oírlo y quería cambiar de canal y me encontraba con lo mismo. Estaba atentando contra mi libertad, ¿verdad? Entonces, el tema de la universidad va
más allá del tema de la autonomía. Después no diré comenzar, tiene que quitarle las manos. Pero esa autonomía, perdón Alberto un ratito, ingeniero, pero esa autonomía ya así totalmente deshojada, significa autonomía para que las universidades puedan crear sus carreras universitarias, autonomía para que puedan elegir, diríamos, sus autoridades para establecer sus propios programas sin necesidad de la aprobación de un órgano de educación superior. Bueno, la misma Constitución dice que la universidad tiene órganos que la regulan, y que son dos, ¿verdad? En este caso, el SUS, que ahora le pusieron el CES y el CEACES, que antes se llamaba CONEA. Pero el CENESID no existe en la Constitución. No. Allá voy. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó en el periodo gubernamental anterior? Se dictó una ley inconstitucional. Recordemos que en derecho público solo se hace lo que está escrito y que la ley tiene precedencias. No puede hacer usted una ley orgánica que violente la Constitución, así como no puede hacer una ley cualquiera que violente la ley orgánica y menos reglamentar contra la ley. Si usted analiza la ley de educación superior, está violentando la Constitución el momento en que abusivamente crea otro ente de control. La misma Constitución lo considera, pero lo considera como un ente coordinador, ¿verdad? Es decir, un ente que va a conectarnos. No controlador. No controlador. No, un ente que va a permitir conectarnos más fácilmente. Ser enlace, puente, articulador, ¿no? Pero un ente que nos va a conectar más fácilmente con el gobierno central. Un facilitador en alguna medida. El que maneja los recursos financieros, por ejemplo, o que es el que tiene a través de su plan, ¿verdad? Conoce de necesidades particulares que se las puede poner en consideración de la universidad para que de alguna manera la universidad trabaje en función de esas necesidades. Pero no es que nos va a venir a controlar. ¿Qué dice, por ejemplo, el reglamento que nos hizo el presidente de la República? ¿Qué potestad de hacerlo? Todo el reglamento se pasa hablando que las universidades trabajarán bajo la tutela del CENESID. Usted lo ha visto muy bien, lo hemos discutido muchísimas veces, ¿verdad? Por ejemplo, que en el tema de crear universidades, carreras, solo podrá crear carreras después de que tenga un informe del CENESID. ¿Qué pasó? Yo estoy de acuerdo que al crear la carrera se debe hacer la consulta con el CES. Y el CES, que dentro de su seno tiene un representante del gobierno, uno o dos representantes del gobierno, que en este caso es el del CENESID y antes era el del Ministerio de Educación, actualmente desconozco el tema. Ellos conocen necesidades del gobierno que nos las pueden transmitir a las universidades, decirle, mira, por este camino tenemos que crear, estas son las carreras que están necesitando el mismo Estado para tener un crecimiento armónico, para alcanzar fines, para alcanzar metas. Pero no pueden imponer a las universidades, eso es meterle la mano, no le pueden imponer a la universidad políticas gubernamentales, porque la universidad se mueve a través de políticas universitarias. Efectivamente, ingeniero, doctor. Este análisis nos va conduciendo a donde queremos llegar. Entendemos que la universidad, este momento, tiene como un suprapoder que la maneja, que le dice por dónde ir, por dónde caminar. ¿Usted cree entonces que el CENESID en primer término debería desaparecer como este órgano que está metiéndose allí donde no debería hacerlo de acuerdo al texto constitucional? No creo que deba desaparecer. Sino cumplir su función. Tal. Lo que debe es ubicarse. Tiene que ubicarse en el plano donde la misma Constitución y la ley lo ubica como articulador, en este caso, de gestión entre la Universidad Ecuatoriana. Es decir, sus competencias tal vez no sean las mismas que... Está arrogándose competencias que no tiene. Mire, en el caso de las famosas intervenciones universitarias, en la reglamentación está que el CES podrá intervenir con informe del CENESID. ¿Usted no? Claro. ¿Quién es el CENESID para que informe e intervenga en esta universidad? Mañana pasado el gobierno tiene un problema con el rector de tal universidad
y le pide a su empleado, al secretario del CENESID, ¿sabes qué? Preséntame un informe. Presénteme un informe que me intervenga en esa universidad porque lo quiero sacar a este fulano. Por favor. Vamos a terminar con la universidad ecuatoriana de esa manera como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Vamos a seguir profundizando en ese tema. Ya incluso conocemos el nombre de quién va a ser el nuevo secretario de CENESID. En todo caso, sin alusiones específicas a quién las vaya a hacer ni nada, pero seguiremos tocándolo porque nos vamos necesariamente a unos anuncios institucionales y luego de aquello regresaremos para el segundo segmento, seguir tratando ya incluso temas específicos, puntuales sobre la reforma que realmente podrían plantearse a la Ley Orgánica de Educación Superior. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Distinguidos televidentes, qué placer, ya estamos con ustedes nuevamente en este segundo segmento de Hablamos Derecho, esta propuesta académica de la Universidad con Corazón y de su carrera de jurisprudencia. Tenemos un invitado de lujo, tenemos al doctor ingeniero Leonardo Félix López, quien pues está conversando con nosotros acerca de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Estimado ingeniero, ¿cuáles serían las reformas a su ver que primero deberían instrumentarse? ¿Cuáles son las más importantes y las más necesarias? Quiero comenzar con la primera. Por favor. Autonomía universitaria sin condición, incondicional, que le permita a la Universidad Ecuatoriana desarrollar no solamente conocimiento, no solamente pensamiento, desarrollar cultura. Totalmente. Tiene que desarrollar cultura en su seno y transmitirla a su entorno. Pero para eso necesita autonomía, libertad de pensamiento. Solamente libres en nuestro pensar podemos construir conocimiento y podemos, por supuesto, construir cultura. No lo podemos hacer de otra manera. Por ahí lo primero. 2, la estructura... ¿Usted no comparte entonces el criterio del expresidente que decía que las universidades privadas o particulares estaban siendo politizadas? Bueno, yo nunca he compartido ese criterio. Se hablaba de que la universidad pública era politizada y que la universidad privada era mercantilizada. No, por favor. No creemos en lo nuestro, no creemos en nuestra gente. Esa es la cultura que tiene que generar la Universidad Ecuatoriana. Una cultura de confianza que es uno de los eslabones más fuertes que sostiene el desarrollo. Además que debe ser cuna del quehacer político y eso está bien, pero hacer política supuesto. A nivel universitario. Eso es, yo creo que es una de las tareas. Pero pensemos un momentito en los países desarrollados. Uno de los pilares más importantes que tienen los países desarrollados es la confianza de su gente. Me contaba un amigo, y perdone que me salga el tema. No, tranquilo, no se preocupe, por el contrario. Me contaba un amigo que estuvo una ocasión en Suecia y que su acompañante sueco, por supuesto, no tenía dinero. No había traído chequera, no había traído tarjeta de crédito. Y entró a un banco. Y le dijo, ¿sabes que yo soy fulano de tal? Yo soy dueño de tu cuenta. Y espérame. Ah, tú eres fulano de tal, sí. ¿Y qué te ha pasado? Pues necesito que me ayudes. No traje chequera, no traje tarjeta de crédito. Y estoy con una ansiedad terrible, ¿ya? ¿Tu documento? Sí, cómo no. Por favor, deben al señor lo que pide. ¿Usted cree que aquí un banco nos va a atender de esa manera? ¿Por qué? Porque nos hace falta
confianza. Y eso es parte de una cultura. Eso es lo que debe generar la Escuela Politécnica y la Universidad San Gregorio, ¿verdad? O las universidades en el Ecuador. Pero tiene que, para generar confianza, tiene que crear el ambiente, tiene que manejar escenarios donde haya confianza, que es la misma universidad. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad. Yo tenía una universidad en donde no había cerraduras en el rectorado ni en el escritorio del rector. Y yo le decía, aquí no me vas a poner ni llaves, yo no voy a dejar con llaves las gavetas en mi escritorio. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que aprender aquí es a respetar, un valor importantísimo del ser humano, ¿no? Y con eso, con tu respeto, yo adquiero confianza. Con mi respeto, usted adquiere confianza. Una cosa. Muy bien, vámonos hasta la primera, la autonomía. ¿Qué otra reforma le preguntaba Alberto? Ok, la estructura orgánica del CES, llamado ahora CONESUB, no se compadece con lo que dice el artículo 355 de la Constitución, autonomía universitaria. Sacaron a los rectores del manejo de la CES. ¿Por qué? Porque me parece que el artículo, lo tengo muy claro, hay un artículo de la Constitución donde dice que aquellos que tengan intereses sí, es que no pueden ser parte del... Es por el conflicto de intereses. El conflicto de intereses. Con ese criterio, perdónenme, mi querido doctor, y discúlpenme, distinguido televidente, con ese criterio, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no podría estar conformado por los comandantes de cada una de las fuerzas, porque cada uno de ellos tiene intereses para su fuerza, para su institución. Con ese criterio el CONCOPE no existiría, porque está conformado con prefectos que tienen intereses de sus pueblos, de sus lugares. ¿Por qué no puede, si existe el CONCOPE, existe el AME, existe el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por qué no puede existir un CONESUB como existió desde que se creó el primer CONESUB al que tuve el honor de pertenecer, mi querido rector, que se dio en el 2001? Bajo la cabeza de Gustavo Vega, ¿no? No, antes de él estuvo Vinicio Vaquero. Vinicio Vaquero, sí. Yo fui parte de ese CONESUB durante 5 años. La universidad se movía mucho mejor de lo que se está moviendo ahora. ¿Por qué? Porque los rectores sentíamos las necesidades, conocíamos la problemática, sabíamos a dónde apuntaba la universidad ecuatoriana, porque nos manejábamos en nuestras universidades. Ahí tenían voz y voto, ¿verdad? ¿Qué mejor que los conocedores, quienes sienten la universidad, estén al frente de esto para que nos den respuestas? Para que le den respuesta, mejor respuesta usted, señor rector. ¿Usted ha encontrado respuesta en este CES como la encontraba en el CONESUB? Hay que decir la verdad. 2 años pidiendo una audiencia que me reciba. Pero imagínese eso. ¿Qué hacía el CES? ¿Qué hacía el CONESUB anterior? El CONESUB venía a sesionar a su universidad para que usted se sienta apropiado también de ese CONESUB. Entonces hay que cambiar la estructura. 2 cosas. Y tercera cosa, hay, entre las más importantes, ¿no?, además de tantas otras que hay dentro de esta ley, particularidades, es definir cuáles son verdaderamente los órganos de control de la Universidad Ecuatoriana y cuáles son los órganos articuladores de las políticas de la Universidad Ecuatoriana. Pero para ser puntual en este caso, sería en este CENESID, porque ya sabemos que órganos de control, el Consejo de Educación Superior, y órganos de control el CEACE, lo dice la Constitución, lo ratifica la Ley Orgánica de Educación Superior. El que no tiene en este caso cabida en la Constitución es el CENESID, sin embargo las tiene en la Ley Orgánica de Educación Superior, y obviamente ahí tiene competencias que... el reglamento está entregado. El sistema de educación superior. Entonces, para ser puntual, sería definir o reorientar las competencias o el rol del CENESID. Efectivamente. Y pedir una limpieza de oídos también para estas instituciones que se han vuelto sordas a los requerimientos de la academia. Imagínense la Universidad San Gregorio, 2 años solicitando una audiencia y que no se nos haya escuchado. Es inaudito. La Universidad Ecuatoriana le pertenece a los universitarios. No le pertenece ni al anterior, ni a este, ni a ningún gobierno que llegue.
Yo les decía hace un momento, yo concibo el Estado como una organización política con instancias de poder claramente definidas en la Constitución. Y uno de esos espacios de poder, la Constitución se lo otorga a la Universidad Ecuatoriana. Cuando le da autonomía, cuando le da recursos propios, cuando le da decisión, cuando puede decidir. Es una instancia de poder del Estado ecuatoriano y la Constitución mismo lo dice con toda la claridad. Ninguna instancia de poder del Estado puede interferir en otra. ¿Y qué le parece a usted el hecho de que los programas y las carreras tengan que nacer del seno de las universidades para la aprobación en este caso, del Consejo de Educación Superior, pero basado fundamentalmente en lo que se llamó, o lo que se llama todavía, en este caso, la matriz productiva? Esa matriz productiva que nos la presentaron a los ecuatorianos sin nosotros estar conscientes ni tampoco estar de acuerdo. Entonces, ¿cómo reorienta usted sus programas y su carrera de acuerdo a lo que señala este documento y sin que responda realmente a la verdadera naturaleza de la propia región, de la propia provincia? Extraordinaria su concepción, mi querido rector. Efectivamente. Ahí viene el tema de articulación. Ahí viene el tema de apertura del camino para llegar allá. ¿Cuál es el papel del CENESID cuál era el papel del CENESID dentro del CONESUR, del Consejo de Educación Superior? Era el articulador de las necesidades propiamente del Estado a través de su plan, ¿verdad? A través del CENESID, las universidades conocíamos las necesidades que el Estado, bajo su visión, tiene. Pero ¿quién conoce mejor la realidad de su entorno? La universidad, pues. Claro. Por eso se denominan, por eso vino la explosión de universidades, acuérdense, a fines de la década del 80, de las famosas universidades regionales, por la necesidad propia de sus pueblos de decidir por ellos mismos, a través de su misma gente que era la que sentía, la que conocía las necesidades. Entonces, si CENESID considera importantísimo la cobertura de un área específica, perfecto, a través del Consejo de Educación Superior lo conocemos, se lo transmitimos a la Universidad Ecuatoriana en sus diferentes sectores, en sus diferentes regiones, y la Universidad Ecuatoriana, conocedora en su región de los problemas, va a sopesar estos criterios, ¿no? La Universidad Ecuatoriana es la que le va a decir efectivamente es necesario lo que el gobierno está diciendo. Y eso lo digo porque yo vivo aquí, porque yo hago investigación en mi sector y me doy cuenta que efectivamente esa necesidad es para nosotros también importante. Del currículum que leímos, Alberto, del ingeniero Leonardo Félix, él pues fue inicialmente el rector del instituto y luego Universidad Agropecuaria. El presidente de la República, Lenín Moreno, señaló en su campaña y lo vuelve a ratificar en su mensaje de que habría la creación de 40 institutos o universidades técnicas, como la han llamado, que realmente ahí entramos como un dilema jurídico, si universidad o es instituto o es claro. Para que nos brinde tecnología y en este caso centros superiores técnicos. Técnicos también, correcto. Entonces, si decimos que hay autoridad, de que habrá un filtro muy fuerte para poder dar el aval para una ejecución de una obra, ¿cómo pensamos en que puedan existir la creación de estas 39 o 40, si mal no recuerdo, centros académicos llamados universidades o llamados institutos, que fue parte de la oferta del presidente electo Lenín Moreno? Claro, ¿dónde vamos a parar? Son 39 los centros superiores, les llamo yo, técnicos que se van a crear, y eso va a necesitar de una ingente inyección de parte del gobierno, cuando existen otras universidades ya creadas que requieren precisamente esos fondos y esos dineros. Ingeniero, yo quiero de ahí obtener una pregunta. Quizá, ¿será que en este momento la universidad, por este manoseo del que ha sido objeto, no está ofreciendo la verdadera
el verdadero abanico académico que se requiere, porque cada zona del país tiene visiones diferentes, unas serán agrarias, otras politécnicas, otras humanísticas, y sin embargo quizá con este control no estamos dándole a los estudiantes de nuestro sector aquello que ellos necesitan. Bueno, Y su criterio también respecto a lo que comentábamos con Alberto. dos cosas. Una, cuando llegó el gobierno anterior, se necesita una puesta dentro de la universidad, lo primero que quisieron fue establecer una tipología de universidad, ¿verdad? Comenzaron con A, B, C, D, E, qué sé yo. Eso no existe en el mundo de la academia. En el mundo de la academia existen solo dos universidades: la universidad de calidad y la universidad de excelencia. La universidad de calidad, que es la que cumple requisitos mínimos, es decir, que pasó la prueba, Que es acreditada. que es acreditada. Y la universidad de excelencia, porque su nombre mismo lo dice, que destaca por sobre todas las universidades y que no la califica ningún ente burocrático. La califica la misma academia, la misma ciudad. Y los profesionales que arroja al mercado. Y es producto justamente Y de sus su trabajo. investigaciones. Harvard, Oxford. Es producto de su dimensión. Aquí existe mundialmente, por supuesto, entes que tienen calificar a la universidad de esa manera, ¿no? Pero están en primero, segundo, tercero, cuarto lugar, pero no tienen ABCD. En todo caso, la tipología que debe haber en la universidad ecuatoriana es: ¿cuál es su fin? ¿No? ¿Qué busca? Por eso deben haber, efectivamente, y en eso estoy de acuerdo, universidades técnicas, universidades humanísticas y universidades sociales, si se quiere, ¿no? Ahí estoy de acuerdo, que se califique de esa manera la universidad. Su universidad es humanística, social, porque se ha dedicado más al tema, ¿no? A ese tema. La nuestra es más técnica. Claro. Habrán otras que son solo sociales. Estoy de acuerdo en eso. Pero que vengan a peyorizar la universidad llamándola A, B, C, D, E. Eso no existe. Eso es una discriminación. Si usted la califica a la universidad, es porque la universidad ha cumplido un mínimo y tiene la calidad suficiente. Y por ello para se funcionar. queda acreditada. Porque adicional a ello hemos sostenido en muchos foros la discriminación, porque las personas, de acuerdo a la Constitución, no pueden ser discriminadas. O sea, y todas las personas son iguales. Las universidades ecuatorianas todas son iguales, por lo tanto no puede haber esa categorización. Pero bueno, está interesante el tema. Vamos nuevamente a unos anuncios institucionales. Regresamos enseguida para avanzar al tercer segmento con nuestro invitado, al ingeniero Leonardo Félix López, el rector del SPAN por más de 18 años. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio, experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro.
Distinguidos televidentes, qué gusto, qué placer nuevamente con ustedes. Ya la tercera parte de Hablamos Derecho. Mire usted cómo ha volado el tiempo con un tema tan interesante como es este de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Y tenemos al experto para ello, al ingeniero, al doctor Leonardo Félix López. El ingeniero Félix López, con su larga trayectoria, nos ha estado pues clarificando muchos de estos aspectos que nosotros todavía teníamos oscuros o que no teníamos pues la certeza absoluta de por dónde debían transitar. Y a ese efecto, y en la parte anterior de nuestro programa, dejamos una pregunta un poquito sin resolver. Hablábamos de la creación de estos 39 institutos superiores técnicos o centros superiores técnicos y decíamos que esto va a ser un derroche de fondos y quizá redundar. Desde su postura como académico, ¿qué puede ocurrir si en Manabí, por ejemplo, nos quieren hacer una nueva universidad agraria cuando quizá ya no hay requerimiento de aquello? ¿Cuál cree que sea el objetivo de crear estos 39 centros sin tener, primeramente, pues absolutamente prístino y claro el panorama de qué es lo que se debe hacer en cada zona y en cada región? Muy bien. Primeramente, quisiera hacer una acotación a lo que usted diga. Hay espacio. No soy ningún experto, por si acaso. Experticia mayor que la mía la tiene No, mi querido doctor. De ninguna manera. La modestia es de los grandes hombres. Yo comencé aprendiendo de él, él me enseñó. Yo me ilustro con ustedes siempre, Yo soy así que... un manabita nacido en De hecho, la Universidad San Gregorio le agradece siempre su gran postura de apoyo para la creación de nuestra que universidad. Así siempre me he manejado como un manabita. Y diciendo eso, estoy diciendo todo. Manabita es un hombre sencillo, humilde, trabajador. De lo contrario no tendríamos lo que tenemos, porque aquí el grado de dificultad para conseguir las cosas es mucho mayor que en otros lugares. Nosotros estamos tan lejos de las alturas que no nos llega lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, haciendo la corrección correspondiente, le voy a decir mi criterio. Es una pena que en la administración anterior, y ojalá no lleve esa política, no se haya podido preguntar por parte de la prensa lo que la gente, lo que el pueblo quiere escuchar. Y una de las cosas que el pueblo, estoy seguro, quiere escuchar es ¿por qué exactamente 40 institutos tecnológicos superiores? ¿Por qué? ¿De dónde salen? ¿Cuál fue el estudio que se hizo? ¿En función de qué? Eso es lo primero. 2. Con la experiencia catastrófica de Yachay, este gobierno tiene que rectificar, potenciando la universidad existente y no arriesgándose a hacer ese tipo de inversión que puede ser fallida. Como reitero, la Universidad de Yachay o el Centro de Yachay, no sé cómo se llama, lo es en este momento. Eso es reconocido por todos los ecuatorianos que hablamos con libertad, por supuesto, y que decimos lo que pensamos sin ofender a nadie, sin herir susceptibilidades, simplemente ese es nuestro criterio. Es libertad de opinión, así que el discurso del presidente Lenín Moreno fue libertad de opinión, así que no tenga restricciones, mi querido. Yo voy a hacer un replay. A mí me parece que el discurso efectivamente de alguna manera es motivador para que ahora sí la gente le pueda preguntar, señor presidente electo. Yo le podría preguntar como ciudadano a usted, con su experiencia, ¿cree que es necesario que siga existiendo la Universidad de Yachay? Yo le contesto que debido a los resultados, en este momento Yachay no tiene más de 700 estudiantes. Yo hablé una ocasión, siendo rector todavía, con un dirigente del CES y le decía, ¿cómo es posible que Yachay tenga 100 millones de presupuesto solo para operar? No, Yachay es otra cosa, Yachay no hablemos. Lo primero que decían ellos, que Yachay es una institución que está trabajando con la plata de las universidades ecuatorianas, porque se supone que es la plata de educación superior. Por favor, díganos qué es lo que están haciendo con ese recurso. ¿Están produciendo qué? ¿Dónde están los neotecnólogos, los nanotecnólogos? 100 millones, porque eran como 300 millones, 290 y pico millones para 3 años, solo para operar. Porque para invertir tenían 1.400 millones de dólares. Y fracasó ya también el programa de la medicina y todo. Sin embargo, mantienen a universidades como la Universidad Central, que maneja alrededor de 50.000 estudiantes, y la Universidad Estatal, que maneja un poquito más de eso,
con el mismo presupuesto de una universidad que tiene 700 estudiantes. Por favor, no volvamos a caer en lo mismo. Claro. Costo por estudiante, mire usted, Sí. qué diferencia abismal. Oiga, más grande que, por ejemplo, las universidades norteamericanas. Claro. ¿Cuánto estaban manejando ahí? $100,000 por estudiante año. No puede ser. Más de $100,000 por estudiante año. Mientras nosotros, en general, manejamos 1.800. Por favor. Eso ya no puede repetirse. Yo no creo que este presidente caiga, el actual presidente caiga en ese error. Yo creo que antes de querer construir las 40 universidades, que pueden ser necesarias, yo no sé de dónde salen los estudios, por eso yo no le puedo contestar, discúlpeme mi querido doctor, yo no le puedo contestar si son o no son necesarias porque no conozco el estudio previo que se ha hecho. Pero sí se debería de pensar, antes de construir una nueva universidad, antes de construir un nuevo instituto tecnológico, potenciar los que tenemos. Claro, Tenemos que fortalezca lo que ya potenciar los que existe. tenemos, tenemos que fortalecer los que tenemos. Mire, yo he sido rector de una universidad pública, he sido representante del CONESUR de las universidades públicas. Sin embargo, pienso que a la universidad privada tampoco es que se la debe dejar fuera de algún apoyo estatal. A toda la universidad privada, no solamente a las que ahora contan como cofinanciadas. Y le pongo un ejemplo. La universidad donde se graduó, me parece que fue de máster o de magíster, el expresidente Lovaina, en Bélgica, tiene un presupuesto alrededor de 800 o 900 millones de dólares por año. Ellos manejan como 27.000 estudiantes. ¿Tiene el número cuánto son? Pero casi el 50%, si es que no me equivoco, se lo da el reinado de Holanda. Se lo dona. ¿Por qué? Porque es una universidad que es emblemática para ellos, ¿no? Entonces hay que apoyarlas. Eso tenemos también. A eso tenemos que llevar a la universidad ecuatoriana en general, ¿no? A la universidad privada para evitar lo que ellos dicen, la comercialización, porque la universidad tiene que vivir de algo. Miren, estamos hablando de presupuesto, ¿no? Claro, pero es que incluso existe una desigualdad, una discriminación. La Dos desigualdad, principios fundamentales. Llamémosla Porque- desigualdad porque nomás para a no ser 8, tan duros con los términos. No, es que yo hablo en marco de la Constitución y como abogado. 8 universidades privadas reciben alrededor de 10 millones de dólares anuales. Y son universidades, obviamente, que ¿Cuántas tienen, de las 29 universidades Hay particulares. todavía 29. Hay ocho. sobrevivido. ¿Cuántas han sobrevivido? No, pues el resto de las 29 son 28, son 21. Entonces, no reciben un solo centavo del Estado. Sí, yo Entonces, creo que por ahí hay esto no es correcto, no es adecuado. ¿Por qué a esas se les ayuda, apoye, por qué a las otras no? Sin embargo, cuando se les pide obligaciones, requisitos, exigencias, todas son iguales. Entonces, ahí ve usted un ejemplo que tal vez... Sí, usted revise. Yo me permití ¿Cómo revisar. caminar a la excelencia sin presupuesto? Sí. Sin los dineros Claro, suficientes. yo me permití revisar cómo funcionaba la vaina. Es una universidad católica privada de Bélgica, Claro. que tiene presupuesto Sí. de las empresas, porque los estudiantes no pagan. Sí, los la recursos universidad. salen del Tratado Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo le dan los Y le recursos. dan dineros públicos. Así es. La universidad ecuatoriana, si la queremos hacer de calidad, tenemos que ayudarla. Pero claro, y si se mantienen las categorizaciones. Fíjese usted el contraste. Una universidad que está en C recibe menos dinero que está en la A. Entonces dicen, ¿por qué estás en la C? ¿Y por qué recibe menos? Porque necesitamos tu esfuerzo, tu dedicación. Mejoras, pasas a la B o a la A y entonces te subimos los recursos. Y yo creo que eso es un contraste. Cuando Claro, por el porque contrario... salgo del hueco. Pues, esa es la ¿Con respuesta. qué dinero salgo? La A, la B, todavía seguimos con eso. ¿no? Sí. Por eso, es una de las cosas de su propuesta que también hemos sostenido aquí en este programa algunas veces. Aquí deben de haber dos tipos de universidades, reitero, eso hay en el mundo entero. Inclusive hay países que tienen las universidades acreditadas y las no acreditadas. Y a las no acreditadas en muchos países, como en los Estados Unidos, las dejan funcionar. Porque hay universidades no acreditadas que son buenísimas por los resultados finales que han tenido, ¿verdad? Porque la gente que se ha graduado en esa universidad está bien posicionada porque han servido para los fines específicos del mismo Estado. Mire que hay una nueva corriente incluso de universidades en línea que ya no necesitan de una estructura física y que funcionan estupendamente bien. Efectivamente. Pero ya también llegar al extremo, porque Claro. veía un dato periodístico referente a un congreso latinoamericano sobre educación superior y señalaba
que incluso hoy un chico puede cargar puede estar haciendo cualquier actividad, puede andar en la calle, en el bus, y con su celular puede tranquilamente estar asistiendo a la universidad. Claro, de modo virtual. De modo virtual. Entonces, es decir, la universidad ya no necesitará del campus, sino simple y llanamente de una gran plataforma, y con ello tendrá educación. No creo que lleguemos tampoco a esos niveles. A lo mejor sí en 100 años, no sé si ahora, pero en 100 años seguramente. Yo lo que sí creo que si alguna vez entro a un consultorio y veo que el médico que se ha graduado online... sí va a dar un poco de recelo. Pero Alberto, tú tenías también otra inquietud. Pero ¿por qué? Por falta de cultura en ese sentido, ¿no? Es falta de cultura nuestra. A veces no creemos, de repente son tan bien formados como nosotros. Aquí en nuestro medio hay una universidad que es reconocida internacionalmente. Perdone si que diga el nombre. No se preocupe, no se preocupe. Que es la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene reconocimiento mundial en algunos congresos que yo estuve. La universidad, en donde hablaron de universidad virtual, alguna vez nosotros también pensamos que no nos podemos quedar atrás de la ciencia, de la tecnología, y tenemos que tener nuestra plataforma exclusivamente para ese tema, ¿no? De por sí ya existe en la educación virtual en las universidades donde asisten. ¿Cómo se comunica usted con sus estudiantes? ¿Cómo me comunico yo con en las tareas, a través de... Nos comunicamos virtualmente, ¿no? Ya nos comunicamos pero... Entonces, y tenemos que seguir, tenemos que dar el paso, definitivamente ese paso adelante para en las universidades mantener plataformas virtuales para ciertos temas. Hoy cada día tenemos menos actividad en nuestra memoria, en nuestro cerebro. Queremos consultar qué cosa es posiblemente una cámara y buscamos rápidamente en Google cámara. Así es. Y aquí está suficiente, pero nunca ya vamos a la fuente, a un libro, nada. Entonces, yo creo que también en ese sentido, y me uno a ese grupo que voy a señalar, de ser estos conservadores que creo mucho en la educación presencial, sin eliminar estos desarrollos tecnológicos que pueden ser complementos, pero no necesariamente deben ser fundamentalmente la base estricta de lo que significa una educación superior. Efectivamente. Mire, hay otro tema importante que yo creo que tiene que considerar la nueva ley. Sí, nos reubicamos otra vez. Nos vamos a reubicar, exactamente. Y este es el de las horas laborables de los docentes. Actualmente, las universidades, yo entiendo que la suya también, yo veo en la mía donde soy solamente docente, que la uno lo siguen a ver si está en la bodega, perdón, en la oficina, si está en la oficina atendiendo, aunque sea ahí sentadito, lo están controlando. Las horas administrativas. Las horas administrativas. A mí me parece un absurdo. Eso es justamente falta de cultura universitaria, ¿no? La confianza de la que hablamos antes. Un docente que es solo docente, que no es investigador, debe de tener entre 15 y 16 horas en aula. Porque estoy seguro, y eso lo digo por mi experiencia, que actualmente el docente necesita 1 hora de preparación por cada hora que dicta, en vista de que el conocimiento es tan extenso, la investigación que uno hace antes de ir a aula es tan extensa, que tiene que dedicarse a eso. Siendo la jornada laboral de 40 horas, debería ser 20 y 20. Pero lógico. Pero 20 horas tampoco le puede dar. Entonces yo creo que se le debe dar de 15 a 16 horas al docente que solo hace docencia, para que tenga 16 más 32 y las otras 8 horas sí tiene que dedicar a la universidad, también estoy de acuerdo con eso, en el tema de coordinación académica, en el tema de otras actividades universitarias propias de la universidad. A escribir, a desarrollar trabajos. Y hay otro docente, que es el docente investigador. Ese no puede dar más allá de 8 horas de clase. Su Porque tarea 8 es y 8, investigar. 16. Le van a quedar 24 en la semana para hacer investigación, porque para esta hora es lo que tenemos que obligarlo a trabajar. Ahora, esas horas que no está usted en la cátedra, no necesariamente tiene que estar metido en la universidad. Lo puede hacer afuera. Y yo personalmente, cuando era rector, privilegiaba al docente, que además de que dictaba la clase, ejercía su profesión. ¿Por qué? Porque ese docente lleva conocimiento
y experiencia. Y experiencia, claro. Conjuga los dos saberes Claro, básicos. Exactamente. Entonces, ese docente es sumamente Me necesario. salta una pregunta obligatoria, perdóneme que lo interrumpa, pero esta pregunta se viene de cajón y se viene un poco... Cortémosla, digamos, hagámosla rápido porque nos vamos a... rapidito. Viene un poco desde el sentir de los maestros en general, que es lo que escuchamos en los pasillos, en la conversación del día a día. Esta cierta forma de hiperacademicismo al que estamos llegando, por ejemplo, esta propuesta para reformar la ley en el sentido de que se va a tener 7 años para que todos los profesores titulares sean PhDs. Entendamos que el PhD es un investigador puro. Entonces, ¿dónde quedan los maestros experienciales? ¿Dónde queda el abogado que necesita trabajo de campo, haber defendido un juicio para enseñarles a sus alumnos cómo hacerlo? Si todos van a ser docentes investigadores, todos PhDs, ¿no cree que caigamos en algún momento en despreciar la experiencia, el modo experimental, volvernos kantianos, criticistas en su estado inicial y no conseguir el objetivo final, que es enseñar a la gente lo que ya sabemos hacer? Cortito, maestro, para irnos o lo prefiere responder. No, respóndelo, porque si no se nos va. Es que estaba con esa... Lo que yo estaba diciendo anteriormente, estamos precarizando el trabajo del docente cuando lo obligamos a que se quede 40 horas dentro del aula. Un médico que no practica la medicina, ¿usted cree que puede ser mejor que un docente médico que se graduó de médico, que todo el día pasa leyendo? Sí, en la experiencia es donde está la mayor sabiduría. Esa es la que más nos enseña, porque ahí nos equivocamos y volvemos a repetir. Porque ahí es donde hacemos las mañitas. Un abogado que no ejerza la profesión, ¿usted cree que puede ser un buen docente, mi querido doctor? Usted que es abogado, que ejerce. La falta de experiencia lo haría realmente limitado. Lo limita. No tendría capacidad ni para responder las inquietudes de los... En ese sentido, la nueva ley que se vaya a hacer, tiene que tomar todo esto considerando, ¿no? No podemos pensar en el docente universitario como un empleado a tiempo completo. No. Un prisionero. No, hay empleados a tiempo completo que efectivamente ahí están ejerciendo su profesión. Esos que trabajan en administración ejercen su profesión. Y qué bueno que sean por la noche docentes, porque además del conocimiento que tienen, se han entrenado en el ejercicio de su profesión. Yo creo que la Universidad Ecuatoriana necesita de eso. Y como usted dice, los PhD son para investigar. No necesariamente, pueden haber PhD extraordinarios, pero no necesariamente van a ser buenos. Bien, nos vamos al anuncio institucional para regresar en el último tramo en el que tendremos conclusiones, definiciones, así que ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos en este último segmento, muy rápido, muy poco tiempo nos queda. Nuestro invitado, el doctor Leonardo Félix López. Mi querido ingeniero, que es más común tratarlo así. Un tema fundamental, la admisión a los estudiantes. Al sistema universitario. Ahí tendríamos que tomar dos aspectos. ¿A quién le corresponde la admisión? A la universidad, por su pertinencia, porque conoce cómo funciona la sociedad del entorno, los colegios del entorno, etcétera, etcétera. No le corresponde al CENESID como alguna vez nos lo impusieron. Y cuando se dieron cuenta... Que está vigente, sigue siendo. Todavía el CENESID. Yo tengo 2 años y medio fuera de la administración. Sí, así. No les corresponde a ellos, perdónenme. ¿Por qué? Porque ellos vienen con una camisa de fuerza, más que con un marco legal, a imponerle a los estudiantes que tienen que saber de esto, que tienen que aprender de esto para poder ustedes pasar. Que la misión suya no puede ser aquí
porque usted viene de este colegio y lo suyo corresponde a otra universidad. Eso solamente le puede corresponder a la universidad de la región donde aquel quiere llegar, porque es la que conoce mejor cómo funciona la educación superior, que es la que genera la materia prima para las universidades. Necesitamos un nuevo espacio, un nuevo programa con el ingeniero Leonardo Félix, porque en realidad por su conocimiento, por su versatilidad, pues realmente nos da oportunidad para conocer mucho y explorar también grandes propuestas que con experiencia pueden ser de mucho aporte y valioso, contingente incluso para los quienes estén al frente del CEACES o del CES, indudablemente en ambas cosas. Alberto, hay varias conclusiones que podemos rescatar. Estas son las que, si de darse las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, dice nuestro invitado de que debe otorgarse la autonomía sin condiciones, de que debe reformarse la estructura orgánica del CES para que puedan ser los propios rectores de las universidades como miembros de ese Consejo de Educación Superior porque conocen del tema, que se debe reorientar las competencias que tiene el CENESID, no ser un organismo de control, que estos están dadas al CENESID al CEACES y al CES. Finalmente, eliminar las categorizaciones. El tema de la admisión. Y también que se siga evitando que exista la precarización de la docencia, no en el ámbito económico como lo han querido manejar las autoridades de educación superior, sino en cuanto a las obligaciones a los docentes dentro de su actividad cotidiana que tienen en los espacios universitarios. Efectivamente, nos hemos quedado cortos, hay muchas cosas que concluir, hay muchas cosas que mirar dentro de este panorama. Creemos que vamos a necesitar un nuevo programa y desde ya nos permitimos dejar la invitación puesta sobre la mesa para el ingeniero Leonardo Félix López. Señor rector, un placer haber compartido con usted en esta noche. Señor ingeniero, qué gusto infinito, un placer y un honor como siempre. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes.